Estamos en vivo, vamos a esperar que se estabilice el sistema, espero que no se caiga. Vamos a ver. Vamos a esperar que se estabilice el sistema. Perfecto. Los otros días tuvimos un problema con audio y hablamos bastante cosas interesantes y realmente se cayó. Y tampoco se escuchó el audio, así que realmente ese video lo tuvimos que borrar. Y bueno, ahora preocupado porque el sonido no se escuchaba otra vez. Así que bueno, acabo de comprobar que el sonido funciona. Otra vez, yo no puedo ver los comentarios, por favor comentar. Yo cuando termine el video me voy a sentar, voy a leer lo que pusieron. Voy a intentar contestar de acuerdo a esos comentarios, a lo que han compartido. Espero que esta vez sí suene el video. Y bueno, comenzamos. ¿Cómo están, queridos amigos? Primero que todo, compartir el video. Va a ser muy especial. Vamos a tocar temas muy propios de lo que está pasando hoy en día en Israel. No puedo asegurar que vaya a ser un video corto. Son demasiadas las cosas que yo quiero contar. Esta vez nos vamos a enfocar en lo que vivimos dentro de Israel, como israelíes, como latinoamericanos, como personas que pensamos de otra forma, conjuntamente con mi queridísimo amigo. Y bueno, la invitación de él siempre está para este tipo de videos. Lamentablemente esta vez no se pudo dar la entrevista con él, pero los temas tienen que salir a la luz porque son los que ustedes me enviaron, son los que ustedes tocaron, son los que ustedes me comentan, son cosas que yo veo en la calle, son cosas que realmente son importantes. Y la verdad es que no se habla de ese tipo de cosas. La verdad es que no se las comenta. Quiero aclarar que yo soy un ciudadano, no soy ningún periodista. No hay personas que tocaron críticas como el video podría haber sido más profesional y que esto que lo otro. Perfecto, si hay gente que lo quiere hacer de forma profesional, que lo haga. Yo transmito desde mi humilde laboratorio. Soy una simple persona, un activista social, un ciudadano. Intento llevar lo que yo veo, lo que la gente, que incluso son muchísimos, nos envían un montón de temas. Quiero aclarar varios de los temas que se hablaron esta semana, los lugares que nosotros nos encontramos con la gente, qué es lo que hablamos cuando nos reunimos, cosas que nos envían por Facebook. Y hay que tocar el tema interno. Hoy en día tocaremos el tema interno de Israel. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? ¿Qué realmente está pasando en Israel? Hay muchas noticias que llegan afuera con respecto a lo que está pasando acá. Muchas noticias que les gusta mostrar cosas que a ellos les beneficia o perjudica obviamente a Israel o viceversa. Pero son cosas que obviamente se ven de afuera. Son cosas que momentáneamente se escuchan en algunos medios televisivos, redes sociales, y no siempre tenemos la posibilidad de hablar, expresar, devolver esas informaciones, qué es lo que nosotros pensamos. Y es ahí donde nosotros como ciudadanos entramos en el tema y comenzamos a hablar y utilizamos las redes sociales para hablar qué es lo que está pasando acá en Israel. Quiero aclarar que lo que está pasando en Israel, a modo crítica, lo digo yo personalmente, pasa hoy en día en todo el mundo. O sea que no es que Israel está fuera de lo común, no es que Israel es otra cosa y no existe en situaciones internas únicamente en Israel. No es así. Nosotros como ciudadanos tenemos muchísimas críticas contra muchísimas cosas que están pasando. Pronto se va a cumplir un año de cómo pasa el tiempo y cómo ese tiempo se lleva vidas que no van a volver, y lo vemos en las familias, soldados que logran volver a casa vivos, pero no mentalmente vivos, traumas, tristezas, situaciones que dejan a familias destruidas y no les importa a nadie. No al sistema de Israel, al sistema absoluto de arriba.
no a los de afuera, no las de adentro. Todo está manejado por capitalistas y personas que están muchísimo por arriba de cualquier nivel de nosotros. Y si vos crees que estás en un país libre, o incluso te digo en el país que llegue este video, si vos crees que realmente sos una persona libre, no, no es así. Te dejan hacer hasta un perímetro de actividades mientras no les perjudiques. Cuando empezás a hablar y empezás a decir cosas y sacar esa máscara a muchas verdades que todo el mundo intenta ocultar, te vas a dar cuenta de que vas a empezar a encontrar piedras, murallas, pequeños soldaditos, los monos, como se le dice en el término mafioso, que son los peones que se envían para hacer el trabajo sucio. Nosotros vivimos en Israel y yo personalmente muchísimos años y nunca me imaginé que este tipo de cosas iba a pasar. Nunca me imaginé y todavía tengo la esperanza de que un porcentaje muy grande de los ciudadanos de Israel sean los que hagan el cambio, no los que están a favor de políticos como este o aquel, izquierda, derecha, religioso, no religioso. Todos esos términos son términos que se meten en la cabeza del ciudadano, se le enseña, se lo entrena, se lo amansa, para que el ciudadano esté prácticamente domable frente a cualquier situación y haga exactamente lo que el sistema quiere. Hay personas que hemos aprendido a poder interpretar el idioma de esos políticos corruptos, de la élita, de personas de muy arriba, cuando qué se refieren, por qué y cómo. Y hemos logrado con los años una especie de antibacteria, se podría decir así, una penicilina, un antibiótico que ayuda y nos favorece en el sentido de que no nos dejamos caer ante situaciones que quieren controlarnos, que quieran hacer con el ser humano lo que quieren. Vamos a entrar en detalle para los que todavía no han entendido y para que los que aún todavía no sepan lo que pasa en Israel. Y quiero aclarar, pasa exactamente en todo el mundo. Es más, hay lugares en el mundo donde las cosas son tan malas y tan tapadas que la gente ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. En el mismo momento que se utiliza la manipulación de los medios, la poca capacidad de la gente intelectual, el analfabetismo de la gente, la ignorancia, el no querer ver la realidad, darse contra la pared y decir es lo que hay. Y esa pobre gente es manipulada, mentida, pisoteada, como lo que pasa en muchos países, Argentina, Perú, Colombia, con el presidente Maduro, como lo que pasa en Venezuela. Y son ese tipo de personas que se ponen ahí para manejar el sistema, pero ellos ni siquiera hacen nada. Son los de arriba los que están manejando. Y la gente sufre, la gente muere, la gente queda traumada, la gente queda en una especie de limbo, en una situación que se levanta después de dormir, pero está absolutamente hipnotizada, achatada, sin motivación. Y ahí vamos a entrar en lo que está pasando en Israel. Primero que todo, muchísimas gracias por la gente que ve los videos, de la gente que nos comenta, de la gente que nos habla, de la gente que confía en nosotros, en nuestro trabajo, en hacer las bará, en hablar, comentar, que es lo último que nos queda, lamentablemente. Y de forma legal, pública, legítima, es lo que nos permiten. Y mientras se nos permita, vamos a seguir haciéndolo, tratando de advertir y poner esa información en mucha gente para que la otra gente también pueda interpretar las cosas, puedan ver, cuidarse, protegerse, informarse, y como dicen los colombianos, empaparse de información
y poder sobrevivir en esta selva de asfalto, si se podría decir así. Vuelvo a tocar el tema y me gustaría aclararlo. Soy un simple ciudadano que hace muchísimos años que está en varias actividades. Me considero una persona con un poco de conocimiento, un poco de vida. No en vano van saliendo los pelos blancos. Nos damos cuenta de muchas cosas, muchos errores, y nosotros como personas que en un pasado también cometimos errores sin darnos cuenta, pero el tiempo nos va poniendo en nuestro lugar y depende de nosotros, con ese lugar, tratar de hacer en la medida que se pueda cosas correctas, actividades correctas, tratar de informar a la gente. Hoy en día hay mucha gente que en Israel, latinos americanos, incluso israelíes, quieren informar a los demás, se sienten con esa obligación, pero lamentablemente la pena del qué van a decir, qué van a pensar, me van a escribir, me van a atacar, los hace prisioneros de un silencio, una impotencia de querer decir las cosas, querer expresar lo que sienten, y se les priva la libertad de decir, porque la sociedad misma los culpa, la sociedad misma los ataca, los ata, y eso pasa en todo el mundo. Cuando empezamos nuestros videos normalmente no sabemos por dónde empezar, cómo continuar, pero a medida que vamos haciendo los videos, a medida que los vamos mostrando, a medida que vamos hablando, las ideas van saliendo, surgiendo, apareciendo. Las fotos de todo lo que vivimos, de lo que nos cuentan, las acciones, los momentos que queremos expresar frente a las cámaras van apareciendo y son cosas que no se las pueden olvidar. E intentamos a través de estos gestos y comentar las cosas para que la persona que vaya a ver los videos vaya a sentir o pueda interpretar lo que nosotros sentimos en esos momentos cuando vemos las cosas, como por ejemplo la cantidad de soldados traumados con traumas, con cosas terribles, donde yo personalmente, como muchísimos en Israel, perdimos conocidos, amigos, familiares, incluso muchos de nuestros familiares hoy en día tienen esos traumas, y es ver esas reacciones inhumanas que una persona que las tiene no puede controlarse y está en otro lugar, y la mente está incontrolable. Y uno ve ese tipo de situaciones y no sabe cómo reaccionar. Quiero tocar exactamente lo que está pasando en Israel. Hoy en día no es izquierda, no es derecha. Hace un año que pasó una de las peores cosas que le pueden llegar a pasar, entre otras, a Israel, al pueblo de Israel. Israel, sea donde sea, esté donde esté, siempre fue un pueblo perseguido. Siempre fue un pueblo envidiado. Siempre fue un pueblo que muchísimas razas étnicas, religiosas, quisieron sacárselo de encima. Dentro de este pueblo, de este gran pueblo, había personas internas que eran el enemigo perfecto. Estaba dentro de nosotros, era uno de nosotros, vivía junto a nosotros y desmoronaba toda una comunidad, creencia, historia, desde dentro. Las personas del exterior que no ven esto, incluso algunas personas de la comunidad latinoamericana, que no están muy conectadas, hay muchas que no están conectadas, lamentablemente, hace muchísimos años que bajaron del avión, pero no tienen esa conexión con este país. Y me da pena. Pero me gustaría que por lo menos en estos años
en este último año con lo que está pasando. Intenten asimilarse a la sociedad israelí, ser parte de lo que está pasando, de la crueldad del mundo hacia un país, hacia una religión, hacia una creencia, donde el enemigo interno no hace más que expandir su veneno en grupos, en crear conflictos, en desmoronar tanto la religión como las costumbres, la parte social, económica. Hoy en día lo vemos, lo que es llamado el Beit HaMishpat, los jueces, donde atacan a los padres de los secuestrados, a las madres de los soldados muertos, para defender a los famosos terroristas, para darle su dignidad a los terroristas, para decirle, ellos tienen derechos humanos. Pero ¿dónde están nuestros derechos humanos? Los ciudadanos, los que vinimos acá a pagar nuestros impuestos, a vivir y a morir por este país, a los padres de estos chicos, de esta gente. Y entre ellos está lleno de personas en cargos muy importantes que manipulan un sistema democrático, económico, social, público, donde con tal de que su objetivo salga al frente y pase a un nivel superior, no les importa que hayan hecho una de las cosas más terroríficas que le podría llegar a pasar al pueblo de Israel, que es el segundo genocidio, si lo puedo llamar así. Hay muchísimos países que realmente esto pasa, pero la gente no habla de ello. Y estas organizaciones que se lucran, se favorecen con el odio y con la destrucción a Israel y hacia Israel, son las mismas que amamantan esa mentalidad pobre, esa mentalidad ignorante, vacía de mucha gente, e incluso muchas que tienen la capacidad pero son impotentes ante actos y reaccionar porque los tienen agarrados del, ya se imaginan, y les obligan a hacer huelgas de protesta y un montón de cosas que hay mucha gente que está hasta en contra de eso, pero no les queda otra. Muchos países que utilizan la situación interna de lo que está pasando en Israel como plataforma para pasar a otro nivel. Todo lo que está pasando no es en vano. Y creíamos muchos de nosotros que estas situaciones, a pesar de lo tristes y fuertes que son, iban a dar una oportunidad a Israel, a que la gente deje de tener esa mentalidad pensando en el derecha, la izquierda, el religioso, no el religioso, y piense un poco más en la humanidad, en el estar juntos y dejar esas diferencias que son justamente las que los sistemas es lo que quieren y lo logran. Y cuando aparece fulanito, mengano, o Luis, o Jorge, o quien sea, que empieza a hablar de cosas como estas, esa gente está tan hipnotizada, entrenada, con su pensamiento obtuso, que realmente te ven de una forma rara, no entienden, no comprenden qué realmente está pasando. A nosotros nos toca hablar con muchísima gente de acá de Israel, Hugbait, a lo que se llama reuniones. Por eso no siempre me ven en las redes. Y hay cosas que tampoco nos gustan subir porque la gente pretende ser discreta. Pero estos videos y estas cosas hablan de justamente las cosas que la gente dice y expresa en esas reuniones. Y por ahí uno se pone a pensar, son tantos,
¿Dónde están todos? ¿Por qué no hablan en las redes? ¿Por qué no hablan en las noticias? Ese tipo de cosas. ¿Por qué no expresan? ¿Por qué utilizan nuestra plataforma para decir esas cosas? Y la gente tiene miedo, está aterrada, tienen traumas, está penada, está confundida. Hoy hay mucha gente en Israel que está, ¿cómo decirlo?, cansada y no confía en las noticias. Hay muchos que ni siquiera ven la televisión y me ha tocado ver casos donde gente tira el televisor a la basura y lo filma y lo sube en Facebook incluso. No quieren saber nada con la manipulación de estas organizaciones. Y uno ve las noticias y por un lado intentan poner cosas en contra de otras víboras que lo único que hacen es atacar, molestar, mentir dentro de nuestro país. Esto afecta a la parte social, a la motivación de la gente. La gente está aterrada, la gente está con miedo, sin motivación. Muchas veces hasta yo llego a casa y no tengo ganas de hacer nada. Y muchas de esas actividades que tengo es justamente para no caer en ese pozo. Darme esa oportunidad de utilizar el tiempo y la mente en otra cosa. ¿Por qué? Dejando esa situación que entra en nuestra mente sería destruirnos completamente. Completamente. Y cuando ya pasamos ese nivel y vemos que es una gran herramienta, nos vemos en la obligación de llegar a la gente. Aquella que no pudo por un motivo u otro tratar de salir de ese pozo. Y nos sentamos, hablamos, comentamos. Intentamos escucharlos. Muchas veces la gente quiere solamente que los escuchen, descargarse. Y uno vuelve a la casa con cientos de historias y con eso se va a dormir. Y con eso se levanta. Fuera de los problemas rutinarios, el trabajo, las deudas, donde hoy todo subió. Primero quiero aclarar y me gustaría tocar, entrando de lleno ya a varios problemas que tenemos en la ciudad, respuestas a comentarios que obviamente mis amigos y personas han comentado con respecto a eso. ¿Y por qué normalmente siempre toco esta ciudad? Primero que todo quiero aclarar a una gran amiga, una persona que yo realmente quiero mucho. Su comentario, excelente. No lo tomo ni crítica ni nada. Cada persona tiene el derecho de decir lo que piensa. Sea tanto bueno o malo, lo hacen de forma respetuosa, me parece correcto. Pero quiero aclarar por qué, siendo que podría dejar mi ciudad, con todo lo que tiene, todos estos problemas, tanto sociales, económicos, mixtos, entre la cantidad de violencia y obviamente ciudades mixtas son ciudades donde hay un gran porcentaje de personas árabes, donde los árabes hoy no son los que eran antes. Ya se imaginan ustedes a lo que me refiero. Y no es por racista, es realista, donde las realidades son difíciles de creer y se ven de forma impresionante cuando intentamos pensar diferente, pero es una realidad y la vemos y la vivimos. Cuando vine a esta ciudad, la cual no era estéticamente como otras, pero está dentro de Israel, abandonando esta ciudad sería abandonar mi patrimonio, mi obligación, mi compromiso con Israel. Sería buscarme, en ciertas palabras, una vida más fácil. La vida fácil que podría tener en otra ciudad, trabajando en otras empresas y haciendo otras cosas. Pero muchas veces
lo que nos hace estar en el piso, en la tierra, acá abajo, y no estar en la luna, es justamente las situaciones difíciles. Estamos en un completo entrenamiento todo el día, viviendo cosas difíciles, pasando cosas difíciles. Muchas de las cosas son sumamente difíciles y nunca las hemos pasado, pero las vamos a pasar. Y nos concentramos en tratar de enfocarnos en soluciones, dejando esta ciudad, sería dejando esta obligación a esta ciudad, a gente que nos apoya, a lo que yo puedo otorgar a esta ciudad y trabajar para esta ciudad, buscando un beneficio propio, siendo que así todo el mundo podría hacer exactamente lo mismo. Y si eso fuera, ¿qué quedaría en Israel? Porque todo el mundo pensaría en su interés propio. Hay que aclarar, cuando digo la gente, me refiero a mucha gente, no únicamente latinos, sino que la gente que está acá en Israel, y muchísimas veces y en muchísimos casos, buscan la comodidad. Se vive una vez, hay que vivirla bien. Yo creo que cada uno de nosotros en este mundo tiene un objetivo. ¿Cuál es? No lo sé. Pero por lo menos como personas, de seguro nos hubiera gustado vivir bien. Mucho mejor, mucho más tranquilos. Pero son justamente las cosas que nos atan a la realidad de lo que vivimos en Israel. Y de acuerdo a eso podemos estudiar, hablar, comentar, ayudar a los demás. Quiero tocar un tema también que en su mayoría siempre utilizo esta ciudad, pero pasan en muchísimas ciudades las cosas. Sería como un nivel macro y micro. En lo que pasa en todo Israel y en lo que pasa en Israel, exactamente lo mismo. Hace 2 días incluso salió una nota de televisión en las noticias, donde se mostraba, una nota nuestra, dicho sea de paso, donde se muestra los sistemas municipales corruptos, utilizando el dinero del pueblo para beneficio propio, donde muchísimos millones desaparecen. Es tal el grado de la caradurez y la falta de importancia que le dan a esta ciudad estos políticos, que da asco ver esa gente de tan bajo nivel. Pero ojo, si ustedes se fijan, pasan en todas las ciudades, y si vamos más lejos, pasa en todo el mundo. Nosotros luchamos contra la contaminación ambiental, contra empresas, contaminaciones, personas que queman basura y muchísimas cosas más. Esas denuncias, actividades, van a las oficinas de salud y sanidad de Rambla como del país de Israel. Entre cientos de denuncias y cientos de cosas. ¿Ustedes creen que realmente la gente toma responsabilidad? No. No en el gobierno, no en la ciudad. Porque por dinero baila el mono. Y después de todo lo que está pasando en Israel, cientos de familias perdieron sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus esposas, sus seres queridos, soldados que son enviados para resolver un conflicto que vaya uno a saber qué es lo que va a pasar acá. Personas en el norte que todavía no pueden volver a sus casas, porque tampoco va a haber casas cuando vuelvan, porque tampoco hay. Porque no se sabe lo que va a pasar cuando termine la guerra y después vaya uno a saber cuándo termina. Y la cantidad de dinero que el país va a tener que poner para devolver a esos ciudadanos por lo menos una casa digna, por no haber protegido al ciudadano israelí. Todavía hay corrupción interna en municipios y en el gobierno. Ojo, cuando digo gobierno, son todos. Todos. Ya están hablando de hacer unas nuevas elecciones. Todavía no se terminó la guerra, siguen matando gente.
La gente está totalmente destruida y el gobierno israelí piensa en huevonadas. Los municipios piensan en llenarse sus bolsillos. Y la gente se pregunta hasta cuándo. Y se aprovechan del miedo, se aprovechan de la empatía que tiene la gente. Se aprovechan del estado mental que está muchísimas personas que realmente no pueden reaccionar. No pueden trabajar, no pueden hacer nada. Temas tan importantes como el tema de la rebaja, las trabajadoras sociales. Y ahí entramos en uno de los casos que me gustaría próximamente entrevistar a una gran amiga que va a hablar justamente de eso. La ayuda que hay que darle al ciudadano. Mi querida amiga, con el poco hebreo que tiene y la cantidad de cosas tremendas que le ha pasado por no ignorar por no saber las leyes, por no tener el conocimiento de hebreo como se necesita, por ser correcta en su actitud y pensamiento y darse contra la pared frente a organizaciones y personas que actúan de forma irregular. Y como ella está lleno de personas en Israel que sufren por esto. Y cuando se habla de Israel en el exterior, se nos pone a todos en una bolsa que no tenemos nada que ver. Nosotros no hicimos eso. No matamos a este, no matamos a este, no decidimos qué hacer, no tenemos ni siquiera el voto para decidir lo que hay que hacer. Son los gobiernos y son los élites. Entonces el ciudadano está entre medio de una situación interna de Israel caótica totalmente y externa que se nos odia como siempre, sin importar el porqué. Realmente es tremendo lo que está pasando en Israel. Y cuando son cosas duras, directas, lo que estamos viviendo nosotros, muchas veces la gente no está acostumbrada a escuchar este tipo de cosas. Pero alguien lo tiene que decir. Es una verdad. Se puede ser hipócrita con la cantidad de gente que nos sigue y decir cosas bonitas y decirle a la gente lo que quiere escuchar y ganarse esos oyentes, ganarse más liking y ser popular, ser como todos, ir como el mundo va por el mismo camino. Eso no va a ayudar al mundo a cambiar el destino, eso no va a ayudar a la ciudad a ser diferente, eso no va a ayudar a la gente que está en la casa y no quiere salir porque está traumada, porque tiene miedos. Es ser diferente. Y como nosotros, hay pocos que se atreven a decir las cosas en las redes, que comentan lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando. Hay días que no se puede ni siquiera dormir de la cantidad de cosas que pensamos, todo lo que escuchamos en el día, lo que vemos, las pequeñas gotas que las noticias te gotean todos los días. Iba a pasar esto, iba a pasar esto. Sumado a la preocupación de los impuestos y el trabajo duro que tenemos para traer el pan a la casa y pagar los impuestos, que solo suben mientras los gobiernos y los municipios hacen lo que quieren. Donde el servicio público, olvídense, la medicina está por el piso, la seguridad social por el piso. La gente sale afuera alterada, nerviosa, ya no se controla, ya no se respeta, pero no porque la gente sea mala, sino porque las élites y los sistemas capitalistas obligan a los de abajo a estar dentro de un caos. Y lamentablemente, a pesar de que nosotros estamos dentro de esa fiesta y comprendemos exactamente lo que estamos pasando, tampoco podemos cambiar. No podemos hacer nada. Pero sí podemos comentar y desahogarnos y decir lo que la gente nos dice, lo que la gente nos comenta, lo que la gente nos expresa.
lo que se ve a diario, lo que se siente como un ciudadano israelí. Y son cosas que realmente me gustaría que la gente sea partícipe de ese tipo de cosas. Uno de los temas que quiero tocar también es el respeto entre los jóvenes y niños, la educación. Donde es un tema que también con una compañera lo vamos a tocar a su debido tiempo, y como se pueda, se va a hacer una entrevista y se va a montar un audio para que la gente pueda escuchar. Las generaciones se las crían y se les acostumbran a sistemas tremendos. Y ese es uno de los problemas que tienen las familias latinoamericanas cuando vienen a Israel con sus hijos. Son más reservadas, tienen más respeto. Algunos logran enseñar y mantener a través de los años y el crecimiento de los niños y los jóvenes ese respeto, pero hay otros que se pierden en el carril. Son influenciados por las nuevas generaciones liberalistas, de los colegios, de las universidades. Y no se puede hacer nada. No hay respeto en el aula, en los jardines de infantes, hacia el profesor, del profesor, en las redes sociales. Y eso va creando generaciones problemáticas, incontrolables como sociedad, pero controlables por los sistemas que atontan esas generaciones, las hacen más idiotas, poco capaces, menos curiosas, más cansadas, sin ánimo de hacer nada, sin esperanzas. Por ahí que allá salen personas que no tienen nada que ver con esos grupos, pero son pocas. Y nosotros, como la última generación, tenemos una obligación moral y ética, tanto para la ciudad, tanto para el país, tanto para las nuevas generaciones. Por lo menos nos vamos a poner viejos y nos vamos a morir tranquilos de que lo intentamos, de que algo intentamos hacer. ¿Qué va a pasar? No sé. Queridos amigos, vamos a cortar el video. Espero que esta vez sí se haya escuchado. Me voy a lamentar si el audio no va a funcionar como la otra vez. De lo contrario, que sí funciona, por favor, compartir el video. No duden en enviarnos sus dudas, sus consultas. Son muy importantes porque son justamente las que nosotros podemos hablar, comentar. Nos hubiera gustado que ustedes sean partícipes de estas reuniones también y en sus redes sociales, para que la gente vea realmente la parte mundial, qué es lo que está viviendo el Israel, qué es lo que vive desde la mañana hasta la noche, y el que tiene hijos y el que tiene deudas, y cada vez son más problemas y se vive sumamente alterado, irritado, con poca paciencia, lleno de disgustos, de situaciones que son en algunos casos incontrolables, y esperando de un mínimo de mínimo como un ciudadano en servicios públicos. Nada, 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 nada. Y eso el mundo también lo tiene que saber, que nosotros somos personas iguales que ellos. Y este tipo de cosas y este tipo de conversaciones al natural, se podría decir así, también tienen que entendernos. No somos partícipes de las jugadas o malas jugadas de los de arriba, de los élites, o las élites, o los gobiernos, quien sea, me importa muy poco. Tanto ellos que piensan sobre nosotros y nosotros que estamos pasando esta situación, no tenemos nada que ver. Queremos salir de todo esto, que se la arreglen ellos. Al final de cuentas terminamos pagando todos los platos rotos de malos sistemas que manejan las situaciones grandes. Y nosotros perdemos. Queridos amigos, muchísimas gracias por todo. Compartir por favor el video, ayúdennos a crecer.
Si hay temas que quieren compartir, por favor escríbanlo, envíanlo en privado si quieren también. Tienen nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a intentar por lo menos 2 veces por mes hacer un video y comentarles. Inclusive también lo que ustedes nos quieren hacer llegar. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Quién les habla? Fernando Arias.